positivismo. Primero vimos lo que era el conductismo, ¿se acuerdan? Que el conductismo se centraba en el estudio del comportamiento humano, todo aquello que se pueda observar. Si yo hago que el individuo cambie su conducta, he logrado un aprendizaje según el llamado conductismo, ¿sale? Anotamos ahí el tema cognoscitivismo. Bueno, esta teoría se va a oponer al llamado conductismo. Mientras el conductismo me dice que el aprendizaje es un proceso totalmente externo, que me dice el conductismo, es algo que yo puedo observar, el cognoscitivismo le responde a lo que es el conductismo. Existen procesos internos que hacen que el individuo genere lo que es un aprendizaje. ¿Qué significa? Antes de llevar a cabo una acción como tal, nosotros, por principio, tenemos que pensar, tenemos que razonar, tenemos que comprender para posteriormente emitir lo que es una conducta. O sea, antes de que yo mueva una mano o que yo reaccione, hubo un proceso en mi mente. Cuando mencionamos el término cognoscitivo, significa procesamiento de información en la mente, todo lo que pasa en nuestra mente. Hay una diferencia. Cerebro es un órgano más del sistema humano, del sistema nervioso. La mente son las funciones que realiza el cerebro. ¿Cuáles son esas funciones que realiza la mente? Pensar, analizar, memorizar, interpretar, asimilar. Entonces, el cognoscitivismo va a estudiar totalmente las funciones de la mente. Para que me entiendan, en qué momento el alumno va a memorizar, en qué momento el alumno va a emplear la lógica, en qué momento el alumno va a aplicar lo que es el pensamiento. En eso se va a centrar específicamente el cognoscitivismo, en los llamados procesos mentales, todo lo que ocurre en lo que es la mente. Nos dice en este apartado, ¿qué es el cognoscitivismo? Estudia el proceso de aprendizaje desde lo que es la lógica. La lógica es cuando nosotros comprendemos una situación y le encontramos los motivos de ser de esa situación. Actuamos con lógica porque analizamos las cosas. Entonces, el cognoscitivismo, como muestra en esta imagen, le interesa todo lo que ocurre específicamente en la mente del ser humano. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han aplicado el aspecto de la comprensión? Cuando comprenden algo, ¿quiénes lo han aplicado? La comprensión. ¿O en qué momento saben ustedes que han comprendido algo? ¿Quién me puede decir? ¿En qué momento ustedes saben que han comprendido Cuando algo? entendemos un tema, ¿Ah? cuando entendemos sobre un tema en específico. Bien. ¿En qué momento creen ustedes que aplicamos la reflexión? ¿En qué momento reflexionamos? ¿Qué creen que nosotros reflexionamos? Bueno, cuando nosotros reflexionamos es cuando nosotros empezamos a cuestionar por qué ocurre esto, cómo se desarrolla, por qué se presenta tal situación. Ahí estamos aplicando la llamada reflexión porque estamos cuestionando todo lo que estamos aprendiendo y eso aumenta más nuestro aprendizaje. Hay personas que solamente se quedan con comprender las cosas, pero no llegan a reflexionar sobre las cosas que están comprendiendo. Por ejemplo, ustedes pueden comprender lo que es el cognoscitivismo, pero reflexionarlo sería cuestionarlo. ¿Cómo se aplica? ¿En qué momento se aplica? ¿Qué deficiencias tiene el cognoscitivismo? Ahí ya estamos reflexionando porque nosotros lo que estamos haciendo es cuestionar lo que hemos aprendido. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Nada. Ok. Vamos con el siguiente punto. Procesos mentales. Los procesos mentales se dividen en dos. Procesos
básicos y procesos complejos. Vamos a ver los procesos mentales básicos, lo elemental que tenemos que aprender. Los primeros procesos que aplicamos para aprender es percepción. Interpreto todo lo que llega a mi alrededor. Si yo pongo mi mano en una estufa que está prendida, ¿cuál va a ser mi reacción de mi mano? ¿Está prendida la estufa? Pongo mi mano. ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Está prendida la estufa? Pongo mi mano. Me asusto. Te asusto. ¿Por qué? Porque empiezas a percibir que está caliente. Entonces quitas la mano. Ahí estamos hablando de la percepción. Posteriormente nosotros memorizamos información que puede ser a corto o a largo plazo. Posteriormente nosotros comprendemos, entendemos las cosas y utilizamos la atención, que es otro proceso mental. Nos centramos para poder comprender la información. Los 4 procesos básicos es atención, percepción, memorización y comprensión. Estos son los primeros 4 procesos que debemos de aprender en educación básica, en donde es preescolar, primaria y secundaria. Son 4 procesos básicos. Pero también tenemos procesos mentales superiores que los desarrollamos en nivel media superior y en nivel superior, que es la capacidad de razonar, la capacidad de asimilar lo que aprendemos, la capacidad de reflexionar, la capacidad de aplicar el pensamiento y la capacidad de emplear la inteligencia, que es resolver los problemas utilizando todo lo aprendido. Eso ya son procesos mentales complejos. Pregunta, ¿qué es más fácil, memorizar o reflexionar? ¿Qué será más fácil? Reflexionar. Es más fácil de reflexionar. Okay. ¿Qué dicen los demás? ¿Es más fácil reflexionar? ¿Qué creen que sea más fácil? Sí. Y reflexionar. Reflexionar. Ok, ¿por qué reflexionar es más fácil? Porque piensas acerca del tema. En cambio, memorizarte tienes que aprender todo tal cual de cierto tema. Ok. Por ejemplo, ustedes ahorita se aprendieron la teoría conductista. ¿Sí o no? ¿Se aprendieron de lo que habla el conductismo? Ok. El conductismo me dice que el aprendizaje, ¿qué es? El aprendizaje, ¿qué es? Para el conductismo. ¿Qué es el aprendizaje para el conductismo? Considerado para como el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecánicos. Ok. Eso que acaba de decir su compañero, parte de esa información lo tuvo que memorizar. Recordemos, la memorización es el primer paso de aprendizaje. Por ejemplo, si yo les digo una definición de educación, la educación es un proceso en el cual se desarrolla el potencial del ser humano. ¿Tuve que haber memorizado algunas palabras de esa definición? ¿Tuve que haberlo memorizado? Sí. Sí. El primer paso es memorizar. Para que yo llegue a reflexionar, tengo que saber comprender. Tengo que explicar con mis propias palabras qué es el cognitivismo, qué es el conductismo. Y para que yo llegue a reflexionar, ya lo comprendí, ahora sí, puedo cuestionar para obtener más información. Entre memorizar y reflexionar, recordemos que memorizar es un proceso básico. Por lo tanto, según el cognitivismo, es más fácil memorizar que reflexionar. Ustedes van a reflexionar cuando ya comprendan la información para posteriormente adquirir más conocimiento. ¿Sí vamos entendiendo cuando pasamos de lo básico a lo complejo? ¿Le vamos entendiendo o aún no? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Nada. ¿Ninguno? Ok. Bueno, seguimos. Procesos básicos y procesos complejos. ¿Qué es más fácil, memorizar o reflexionar? Según el cognitivismo, es más sencillo memorizar, porque reflexionar tienes que pasar otros procesos mentales para que tú logres reflexionar sobre un tema. Debes de aprenderlo y debes de tener memorizado ciertos términos.
Vamos con el siguiente punto de las diapositivas. Procesos mentales. Los principales procesos cognitivos relativos a la naturaleza humana maduran de manera ordenada en el desarrollo humano y las experiencias. ¿Qué significa esto de maduran de manera ordenada? Que nosotros, por ley, tenemos que pasar por los procesos básicos para alcanzar los procesos complejos. Ahora, vamos a poner un ejemplo del nivel preescolar. En el nivel preescolar, el niño fuertemente aprende a percibir. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar sus 5 sentidos. Tiene que tocar, tiene que oler, tiene que percibir todo lo que está a su alrededor. Utiliza la percepción, primer proceso mental básico. Tiene que prestar atención a todos los estímulos que llegan a él, los colores, los olores, la textura. Centrarse para poder interpretar lo que está mirando o lo que está tocando. Tercer punto, tiene que aprender a memorizar. Cuando tú le enseñas las vocales al niño, A, E, I, O, U, y el niño las repite, ¿está memorizando? Sí. Sí. Ahora, si lo enseñas de manera desordenada, E, I, U, y le pones, por ejemplo, aquí las letras, E, I, U, y lo empieza a decir, el niño lo sigue memorizando, porque va a memorizar la estructura de la letra con el sonido que lleva la letra. Ahí estamos utilizando en el nivel preescolar lo que es la memorización, la percepción y de igual forma la atención. Ok, el niño termina el nivel preescolar, se va al nivel primaria. El niño tiene que aprender a leer, pero posteriormente de lograr aprender a leer, tiene que comprender, entender lo que está leyendo. ¿Sigue con proceso básico la comprensión? ¿Sigue con procesos básicos? Sí. Sí, abarca desde el preescolar hasta la educación primaria. Tiene que aprender a comprender el texto. Llega a lo que es el nivel secundaria, sigue comprendiendo. ¿Por qué? Porque tiene que comprender ahora conocimientos de otras materias, física, química, español, matemáticas, pero sigue en educación básica comprendiendo procesos mentales, desarrollando, procesos mentales básicos. Termina el nivel básico, entra al bachillerato o la media superior, ya empieza a desarrollar otros procesos, como lo es el poder reflexionar, el poder analizar, el generar ideas, utilizar el pensamiento, el aplicar la inteligencia. ¿Por qué? Porque los contenidos del nivel media superior y nivel superior ya son más complejos. Por lo tanto, se me exige que el alumno en esa etapa ya esté desarrollando procesos mentales complejos. Ahora, ¿cuál es el problema de la educación? ¿Qué pasa cuando una persona está en nivel superior y no sabe comprender? ¿Será una situación compleja ahí? Díganme ustedes, ¿será complejo ahí? ¿Qué dicen? ¿Será una situación compleja? Está en nivel superior, pero no sabe comprender. ¿Y eso dónde debió de haberlo superado? ¿En qué nivel educativo debió de haberlo superado la comprensión? En la primaria. En la primaria. Por eso no decían, he escuchado mucho en español, no hay comprensión lectora. O no sé si se han dado cuenta que a nivel primaria se meten mucho en matemáticas y español. No sé si se han dado cuenta de eso, que el maestro le mete muchas ganas en matemáticas y español y le interesa mucho que el niño aprenda la comprensión lectora, porque para cursar otros niveles, el niño desde nivel primaria debe de salir sabiendo comprender textos, que es entendiendo lo que lee. Pero si el alumno está en universidad y no sabe comprender, o caso peor aún, hay casos, ¿se dan? Que el alumno no sabe leer estando en nivel universitario. Digo no sabe leer como tal, porque a veces lee los principales procesos. ¿Va a poder comprender la persona si lee así? No. No, ahí viene otro problema grave. Tengo que poner al mismo nivel a este alumno porque el nivel superior donde se encuentra me exige que el alumno plantee hipótesis, me exige que el alumno analice, me exige que el alumno
cuestione. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo les pongo en el examen, ¿qué es? Escríbeme, según el autor tal, ¿qué es el cognoscitivismo? ¿Estoy aplicando la memorización en ustedes? Sí. Si yo les pongo, Sí. ¿ok? Si yo les pongo en el examen el tema cognoscitivismo, plantéame aspectos positivos y negativos del cognoscitivismo. ¿Estoy aplicando la memorización? Plantéame aspectos positivos y negativos del cognoscitivismo. ¿Estoy aplicando la memorización? No, es reflexión. Entraría ahí la parte de la reflexión, porque el nivel de pregunta y el nivel en el que se encuentra me exige que el alumno ya aplique procesos mentales superiores. Ahora, esta teoría del cognoscitivismo se apega a los niveles educativos que nosotros vemos, preescolar, primaria, secundaria, media superior, universidad, ¿se apega? Sí. Sí, porque es lo que deben desarrollar en cuanto a procesos de pensamiento. ¿Vamos, Taro, hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Okay. No, profe. Bueno, vamos con el siguiente punto. Psicología cognitivista. Ok, es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición. ¿Qué habíamos dicho que era la cognición? ¿Qué habíamos dicho que era? Se encarga de la cognición. ¿Qué es la cognición? Es un proceso de información de nuestra mente. Exactamente, estudio de la cognición es lo que se encarga la mente al momento de procesar la información. Es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Para que nosotros obtengamos conocimiento, tiene que pasar información en nuestra mente. Y a eso le llamamos esquemas cognitivos, la representación mental del conocimiento. Para que lo esquematicemos, es como que si en las partes del cerebro, en todo nuestro cerebro, tengamos cúmulos de conocimientos sobre cierto tema. Cuando necesitamos hablar sobre ese tema, nuestra mente hace la función de tomar ese conocimiento y darlo a conocer. A eso le llamamos esquemas cognitivos, la representación mental del conocimiento. Nos dice, tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos de los que se elabora el conocimiento. ¿Cuáles son los mecanismos básicos? Percepción, memorización, atención, comprensión, pero también los mecanismos profundos, ¿cuáles son? Reflexión, inteligencia, pensamiento, entre otros aspectos. Vamos a estar hasta acá, pero es la que se va a encargar de estudiar los procesos mentales para aprender. Y aquí viene el término cognitivo, en un término más científico, el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los estímulos. El cognitivismo prácticamente me dice acá todo el proceso mental que nosotros empleamos para aprender. ¿Vamos a estar hasta acá? Bueno, ahora díganme ustedes, para ustedes, ¿qué es ser inteligentes? ¿Qué es para ustedes ser inteligentes? Díganme usted qué es ser inteligente. Para mí ser inteligente es alguien que tiene la mayoría de las respuestas y entiende todos los temas. Ajá. Y sabe desarrollarse en todo momento. Uh-huh. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es ser inteligente? Para mí sería el que puede, el que todo le da todo fácil, el que le puede, el que nada más no tiene problema en tener dudas o en tener algún problema con alguna materia. Ok. Por ejemplo, aquí tengo lo que es su lista de asistencia. Imaginemos, ¿con ustedes estudia Perla Esmeralda? ¿Está con ustedes No. Perla? ¿No? Ok. Gabriela Guadalupe. No sabemos. Ah, no se traba. Nada que no se conocen todavía. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo entre Perla Esmeralda y Gabriela Guadalupe. Perla sacó 9 de calificación, pero Guadalupe sacó 10. ¿Quién es inteligente?
¿Podrían ser las dos? ¿Las dos? Ajá. Las dos. Las dos. Podría ser las dos. ¿Por qué? O sea, una calificación no define tu capacidad de aprendizaje o tu inteligencia. Es solo un número. Entonces pueden ser las dos inteligentes. ¿Qué dicen las demás? Sí. Lo mismo, profe. Para mí lo mismo. Sí, está bien. En Los caso de que Los una, digamos, una tiene 6 y otra 10, ya es diferente. ¿Por qué? Porque quiere decir que una le echa menos ganas que la otra. Que la otra. Ok. Cuando les dije el promedio, Perla 9 y Gabriela 10, estoy tomando la idea del conductismo, que es de un número. Si yo les digo 9 y 10, la chingona, pues es Guadalupe, no es Perla. Si les digo 6 y 7, no, pues el de 7 está bueno, el de 6, pues ahí la lleva. 5 y 4, no, pues los dos van mal. Nos vamos con la idea del conductismo, que es por un número. El cognitivismo me puede decir, Perla sacó 9, Alexa 9, Jair 7, Denis 10. Bueno, pero tienen que demostrarme si son inteligentes, porque esto solamente es un número. ¿A qué me refiero? Quizás muchos de ustedes, por cuestiones, algunos por cuestiones de beca, otros por cuestiones de ego, tengo que sacar puro 10 en la carrera. ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo han pensado? Tengo puro 10, el primer cuatri tuve puro 10, en el segundo cuatri tengo que mantenerme en puro 10. Pero eso no determina como tal si la persona es inteligente o no. Una persona inteligente es aquella que va a saber solucionar los problemas de la vida diaria. Pueden haber compañeros, igual ustedes los conocieron, sea en primaria o sea en secundaria o en otro nivel educativo, que decía, qué chingón ese chamaco. Tiene ya puro 10 en la carrera, pero ya no siguió estudiando. Ya se dedica a ser empleado demostrador. En cambio, yo que era de puro 6, mira, estoy estudiando, ya estoy por terminar una carrera. ¿Quién de esas dos personas fue más inteligente? Tenía puro 10. Estudiando. Que terminó la carrera. ¿La cual? No. ¿Qué dicen ustedes? El que terminó su carrera. El que termine su carrera, ¿por qué? Porque el de 6 sí siguió con su carrera. Ok, ¿por qué razón? El que terminó su carrera. El que terminó su carrera. Ahí nos damos cuenta que un número no determina la inteligencia. Les puedo decir algo. Y quizás cuando llegue a pasar hasta se van a sacar de donde ustedes. Pueden haber aquí compañeros. Ahorita no se conocen tanto porque están más en línea. De hola, buena onda, hasta ahí. Ya cuando lleguen a conocerse de manera personal, ahí ya van a soltar el cobre, ya van a sacar a este bien mala onda o como es. Ya se van a conocer un poquito más. Es una realidad. Se van a encontrar con compañeros que no manches, puro 6 en las materias. O se iba siempre a extra. Y yo no. Yo soy de puro 9, soy de puro 10. Pero de repente terminan la carrera y esa persona que tenía puro 6, que tenía puros extras, encuentra un trabajo de base. Presentó el examen y lo pasó. Ahora, la calificación no determina la calidad del profesionista que va a salir. No significa que no me lo van a tomar como me dice la maestra que tenemos que reprobar. No, sino es la idea que nosotros tenemos. Si te esfuerzas en tus calificaciones, ok, está bien. Pero para el cognitivismo, si te esfuerzas por ir superando procesos mentales y resolver situaciones de la vida diaria, ahí tú vas a ser una persona inteligente. Para el cognitivismo, no le interesa la calificación, no le interesa un número, le interesa ver cómo resuelves los problemas de la vida diaria. ¿Sí vamos, Taro, hasta acá? Sí, maestra. Así que si ahorita sacaron un 6, un 5, un 8 y no un 10, no significa que su carrera profesional ya esté trunca, ¿no? O no significa que son medio bueno o medio malo, no. Simplemente es una calificación, pero el cognitivismo te predispone a seguir mejorando y desarrollando procesos mentales. Porque al final de cuentas, en un trabajo te van a pedir tu historial académico. Cuando vas a pedir un trabajo, ¿será que te van a pedir tu historial? Vas y mire, tuve puro 10. No, aquí te van a contratar por el conjunto de habilidades y actitudes que tú tengas y cómo sepas solucionar los problemas. ¿Vamos, Taro? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe. Ok, sí que no se preocupen si reprueban. Bueno, vamos con el siguiente punto. Entonces, ahí no se preocupen si reprueban, si se van al extra.
Desarrollo cognitivo. Y ya estoy echando es que la coordinadora dijo que reprobaron. No. Bueno, vamos con el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo me dice que pasa por siguientes fases. Las fases son asimilación, integración, organización, reestructuración y equilibrio. ¿Qué es lo que a ustedes les pasó ahorita? Les voy a poner un ejemplo con los que les pasó ahorita en su proceso de formación. Bueno, asimilación, el primer paso. Relacionamos el conocimiento que tenemos con el conocimiento nuevo. Les pregunto, cuando ustedes decían, quiero estudiar pedagogía, ¿qué pensaban que era la pedagogía? Antes de que entraran a la carrera, ¿qué pensaban que era pedagogía? ¿O qué creían que era pedagogía? ¿Es ser maestro? ¿Ser maestro? Ajá. ¿Qué más? Un pedagogo no solo puede trabajar como maestro, también en una empresa. Que ya tenías la conceptualización. Sí. Ok. Algunos quizás venían con la idea, no quiero ser maestro, quiero estar en un aula de clases, o quiero presentar examen para base y ya la armé, lo que es el pedagogo. Ahora, ocurrió en ustedes el proceso de asimilación, ahorita por conforme ven las materias. Están relacionando lo que ustedes sabían de la carrera con la información que están viendo ahorita, con las 5 materias que están llevando. Tal vez ahorita ya les cayó el 20, no, pues el pedagogo no es nada más para esto. El pedagogo puede hacer otras cosas. Ahí ocurrió el primer paso. Asimilación. Relación del conocimiento que yo tengo con la nueva información que estoy aprendiendo. Ahorita ya les cambió el panorama de lo que es pedagogía. Sí, completamente. Aquí está el primer paso. Ya superaron la asimilación. Relacionaron conocimiento nuevo con el conocimiento que ustedes tenían. Segundo paso, integración. La integración es que el nuevo conocimiento se relacionó con la información o el conocimiento que ustedes traían. Se integró a su mente y ocurrió a la par una organización, que esa información se adentró a su mente, se organizó en el conocimiento de su carrera, porque tenemos conocimiento de nuestra carrera según el cognitivismo. Aquí está el conocimiento de la carrera, aquí tenemos el conocimiento de nuestra vida personal, aquí tenemos otros conocimientos organizados. Ese conocimiento se organizó en el esquema que es sobre su carrera. Se reestructuró. ¿Qué significa? Cambió la mentalidad de ustedes al momento de integrar conocimiento nuevo con conocimiento previo. Y ocurrió el llamado equilibrio, ¿qué? Que llegaron a un nuevo aprendizaje. Ya me cayó el 20 que pedagogía no es solo para ser maestro, puedo hacer otras cosas más. Así es como ocurre el proceso cognitivo en la mente del individuo. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Dudas? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, entonces por este proceso tenemos que pasar prácticamente en todo momento que estamos aprendiendo, según el cognitivismo. Siguiente punto, era lo que les venía hablando de los procesos mentales. Tenemos procesos mentales básicos, percepción, atención, memorización, hasta comprensión. Y procesos mentales complejos, inteligencia, análisis, pensamiento, asimilación. Si yo les digo, háganme un ensayo sobre lo visto el día de hoy, ¿qué proceso mental están aplicando ahí? ¿Complejo? ¿Vale? ¿Complejos? Pero ¿cuál de esos complejos sería? Si le digo, hágame un ensayo sobre los procesos mentales, sobre lo que estamos viendo ahorita, ¿qué me escribirían ustedes? Análisis. Análisis. ¿Es un análisis? Memorización. ¿Memorización? Memorización. Ok. Para elaborar un ensayo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Quién me dice? Analizar. ¿Será? Analizar. Tienes que a ver, cuando nosotros, vamos a entender aquí qué es un ensayo para empezar. Cuando elaboramos un ensayo, nosotros tenemos un contenido. Lo tenemos que leer para poderlo comprender y en el ensayo explicar con nuestras propias palabras de lo que trata el tema dentro del ensayo. El ensayo es una explicación con nuestras propias palabras de lo que entendimos, redactándolo de manera objetiva,
¿Qué significa? No poner opinión personal, sino redactarlo de manera formal. Si yo digo que el ensayo es una explicación de lo que yo comprendo de un tema, ¿qué proceso mental estoy aplicando? Combinando con el básico, con el complejo, memorización y inteligencia. Memorización, inteligencia. ¿Los demás qué dicen? Voy a escribir lo que yo entiendo del tema. ¿Qué proceso mental es? ¿Básico o complejo? ¿Qué dicen los demás? Básico. Básico, ok. Es un proceso mental básico. ¿Cuál de estos cuatro es? ¿Percepción, atención, memorización o comprensión? Comprensión y Exactamente, entra como la comprensión. ¿Por qué razón? Porque voy a explicar con mis propias palabras. Cuando yo les dije, háganme un ensayo, en el cognitivismo voy a calificar cómo está el proceso básico de comprensión de los alumnos. Ahí sí ya entraría ese proceso mental, la comprensión. Si yo les digo, háganme un cuadro comparativo de las teorías psicológicas, ¿qué proceso sería? Un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo. ¿Qué proceso sería? Análisis. ¿Análisis? Comprensión. Comprensión. Ok. Entraría ahí proceso complejo, análisis, porque cuando hacemos un cuadro comparativo tenemos que ver cuáles son los elementos que vamos a comparar. Por ejemplo, teorías del aprendizaje, teoría conductista, cognitivista, constructivista. Primer característica, definición de aprendizaje. Tengo que ver cómo define cada una de las teorías el aprendizaje. Segundo elemento, definición de enseñanza. Tengo que ver cómo define la enseñanza cada una de lo que son las teorías. Aquí estoy explicando el análisis. El análisis es la interpretación de elementos al estudiar un todo, que son las características que quiero dar a conocer de cada una de las teorías. ¿Vamos, Taro, hasta acá? ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Ok, bueno, No. lo dejamos hasta acá con los procesos mentales. Igual voy a colgar el video, la videoconferencia, para que lo vuelvan a ver y hacer sus anotaciones. Y mañana voy a subir más información sobre este tema de procesos mentales, ¿sale? Quedaríamos hasta acá. Seguimos en estos días con cognitivismo. Ya la siguiente semana entraríamos con otra teoría. Mañana vamos a culminar con esta. Si todavía no lo terminamos en su totalidad, el lunes tendríamos otra videoconferencia para cerrar el cognitivismo y a la vez ver las diferencias entre el conductismo y el cognitivismo y cómo se aplica dentro de la educación. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Okay. Lo dejamos hasta aquí, que descansen y no piensen en reprobar, ¿sale? Ok, está bien. Nos vemos. Eso está fuera de nosotros. Ok, está bien. Hasta Hasta luego, Nos profe. vemos. Adiós, maestra. Hasta luego.